en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. En esta hora les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a estar recibiendo el consejo del Señor y vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 5. Les invito para tomar la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 5 vamos a estar tomando en el capítulo 5 de versos del 7 al 9. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a estar recibiendo el consejo de Dios nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a ver un mensaje titulado El temor reverente. Vemos, mis amados hermanos, que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó en su ejemplo y testimonio de vida a tener mucho respeto y reverencia a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia nos revela que Jesús, Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando Él estaba aquí en la tierra, en el cuerpo como nosotros, porque nosotros somos espíritus metidos en los cuerpos. Cuando el espíritu sale del cuerpo, terminó el tiempo de su carne y entra en el tiempo del Espíritu, si es que todavía no viene el Señor, porque cuando el Señor venga por segunda vez nos levantará, nos restaurará íntegros, espíritu, alma y cuerpo. Pero mientras que Él no venga todavía, solamente los espíritus van a Dios y los cuerpos quedan en el cementerio. Pero esto es, hermanos, como vemos, hasta el día de la resurrección y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, cuando estuvo aquí en los días de su carne, o en el tiempo que estuvo en la carne, Él ofrecía ruegos, súplicas, clamores, dice a Dios Padre, y se humillaba, y le pedía, le suplicaba y le rogaba a Dios el Padre que tenga misericordia, que le libre del poder del maligno y de la muerte. Porque, hermanos, es necesario que todos también nosotros oremos, clamemos a Dios y pidamos a Dios que Él sea propicio y nos ayude, nos enseñe a temerle, a obedecerle, a buscar de hacer su santa y perfecta voluntad. Por esto también dice la Biblia que Jesucristo padeció, sufrió, lloró para aprender a ser obediente, para aprender a ser perfecto. Esto es lo que nos revela la Escritura. Hay una perfección que significa ser cada vez mejor. Ese es un estilo o una forma de perfección. También vemos, hermanos, que el Señor Jesús, después que fue perfeccionado, fue el autor de la eterna salvación. Es decir, llegó a ser el hombre más obediente, más fiel y más, como vemos, ejemplar, como jamás, nunca ha habido ni habrán hombres, porque el Señor Jesucristo se movió aquí en esta tierra como hombre,
Él se despojó de su divinidad y Él estuvo en humana debilidad como cualquiera de nosotros. Pero así en la carne Él demostró y venció y prevaleció. Por eso vemos que llegó a ser el autor de la salvación tan grande. Y también el ejemplo para vida, para todos los que quieran vivir agradando a Dios. Por eso vemos, hermanos, que hay un temor muy especial, que es el temor reverente, que consiste en saber respetar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios. Por eso también la Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado de no deslizarnos, de no dejar los buenos consejos, el buen camino. Por eso la Biblia nos revela que hay que mantenernos atentos siempre, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hebreos 2, versos del 1 al 4 también dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra fue dicha, o si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí vemos, hermanos, que hay que tomar en cuenta la palabra, muy en cuenta. Y hay que andar como es justo y necesario, sin deslizarnos. Deslizarse quiere decir resbalarse, tal vez de una manera puede ser violenta o suave, pero el asunto es que se va apartando y apartando y apartando y resulta completamente apartado, desviado de la verdad. Por eso dice: miren con cuidado, miremos atentamente, con cuidado y no nos deslicemos. El que se desliza pierde la salvación tan grande. En esto tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos revela que toda transgresión y desobediencia ha sido castigada, hermanos, y ahora también es castigada, tiene justa su retribución. Toda falla, todo pecado, todo error, toda cosa indebida tiene su consecuencia. La Biblia nos revela, hermanos, que el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés fue muy rebelde, demasiado rebelde y desobediente. Y a causa de su dureza y su murmuración, el pueblo le hizo también a Moisés pecar. La Biblia nos revela, hermanos, que era tanta la maldad del pueblo de Israel que Moisés se precipitó en palabras y en acciones y golpeó la peña. Y vemos, hermanos, que esa peña era Cristo. Y vemos también que al golpearlo brotó el agua, un manantial de agua, porque ellos querían agua, clamaban por agua, murmuraban por cualquier cosa, estaban en realidad muy duros, muy rebeldes. Y por eso es que en ese sentido pecaron contra Dios. Y también el mismo Moisés se enojó, y por esa causa también no entró a la tierra prometida. Por eso vemos que hay mucho peligro, hermanos, en la administración y en la presencia de Dios. Hay que andar con mucho cuidado, porque es en realidad muy peligroso deslizarse o hacer cosas indebidas. Por eso la Biblia nos revela que todo fue y trajo justa retribución. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo del Señor, en el descanso, en la salvación tan grande por causa de su pecado, porque ellos también recibieron las palabras de Dios. Ellos también tuvieron la oportunidad de conocer y amar a Dios, pero no lo hicieron. No creyeron a las palabras ni tampoco obedecieron a los consejos de Dios, sino que se volvieron tras la idolatría, tras el paganismo, se volvieron tras los ídolos y toda forma de abominación, y se endurecieron en sus corazones, no escucharon la voz de Dios, hicieron lo que quisieron, y por eso es que no entraron en el reposo de Dios. Por eso también ahora la Biblia nos revela que temamos, no sea pues como aquellos que no entraron, nosotros también podamos ser, como dice la Escritura,
ser en este sentido dejados de lado, porque el Señor es el único que da salvación y reposo para todos. Por eso también dice la Escritura: procuremos pues entrar en el reposo del Señor, y que ninguno vaya a caer en semejante ejemplo de desobediencia como fueron para el pueblo de Israel. Porque la Biblia nos revela que ellos no entraron en el reposo, no entraron tampoco a la tierra prometida. Más bien el Señor sí los hizo entrar a sus hijos, a sus descendientes. Por eso hay que tomar en cuenta, hermanos, la palabra de Dios, que es, como dice la Biblia, es firme, no puede fallar. La palabra de Dios, hermanos, nos bendice, nos prospera, pero también nos juzga y nos da justa retribución a cada uno. Por eso es que hay que temblar y no pecar, dice también en los Salmos, porque es necesario saber temer a Dios, hermanos. También dice la Escritura en Romanos capítulo 2, podemos ver que nos dice la Escritura. Podemos ver a partir del versos 4. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí vemos, hermanos, que Dios tiene mucha paciencia y misericordia de todos. El malo hace maldades y Dios no lo castiga, Dios le da oportunidad. A veces año tras año está esperando que se arrepienta, que se humille, que reconozca su maldad. Pero si no lo hace, cada día también va aumentando su maldad, va rebosando la copa de la ira sobre su propia coronilla. Por eso dice la Biblia que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios paga a aquel que persevera en lo bueno, en lo santo, en lo justo. Él le da honra, gloria, paz, inmortalidad, vida. Le da abundancia de bendición. Maravilloso es el Señor. Pero también vemos, hermanos, que el que no obedece a la palabra, al que se vuelve contradictor, rebelde, desobediente, no obedece a la verdad, sino que obedece a la injusticia, Dios también le está preparando y le va a dar día a día tribulación, angustia y toda obra y toda cosa mala, porque esa es, hermano, la situación, que la paga del pecado siempre es muerte. La paga de toda clase de error y pecado siempre trae consecuencias lamentables, tristes, dolorosas para todo hombre que no teme, no respeta a Dios. Pero sí vemos que Dios libera, salva, bendice, prospera a los que le temen, porque Dios es un Dios bueno y muy misericordioso, y Él sabe también a cada uno darle como es justo y recto. Por eso el Señor Jesucristo también lo dijo, hermanos, amigos míos, dijo a sus discípulos y también a nosotros. Nos dice el Señor: amigos míos, yo os enseñaré a quién debéis temer, dijo el Señor. Porque hay que saber a quién temer. Dice, podemos ver en el libro de Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. El Señor dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Ahí vemos, hermanos, que es necesario temer a Dios.
¿Cómo es que uno puede temer a Dios cuando respeta su palabra, cuando respeta a sus prójimos, cuando respeta y honra o contribuye en lo bueno para su obra? Hay personas que pueden colaborar en la obra de Dios y hay personas que también hacen tropezar las almas y desparraman y hacen problemas, cizañan, mienten, engañan, y Dios lo sabe. Y los que somos de Dios también lo sabemos todo, porque el Señor por su Espíritu lo escudriña y lo revela todo. Y por eso es, hermanos, que el que hace lo bueno, lo santo, lo justo y teme a Dios, este tendrá bendición y galardón. Pero el que hace lo malo, sabiendo que es malo y hace lo malo, solamente le espera la triste realidad de la condenación del infierno, porque es el Señor el que echa al infierno. El diablo lleva a las personas, o los demonios llevan al infierno, pero es el Señor el que le entrega en sus manos. Es el Señor el que deja que el hombre pecador sea arrastrado y destruido por su pecado. Pero el que teme a Dios no peca, no practica el pecado. Teme a Dios y se aparta. Por eso vemos, hermanos, que hay que temer a Dios. Esto también es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. El que teme a Dios empieza a entrarle temor de Dios, empieza a tener también la sabiduría. Porque en realidad todo tenemos que aprender. En el mundo, en el hogar a veces no nos enseñan, no nos ayudan, no nos aconsejan porque no saben temer a Dios. Pero el Señor por su palabra y por su Espíritu nos enseña el temor de Jehová, para poder así aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso también dice la Escritura que tenemos que considerar, ver cómo obra Dios, cómo Dios obra entre los hombres. En Romanos 11, 22 también dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí vemos, hermanos, que para permanecer en gracia, en bendición, en victoria, tenemos que temer a Dios y considerar que si Dios nos tiene en pie, es por su grande bondad y misericordia, para también tener temor de Dios y apreciar esa bondad de Dios que tiene con nosotros, esa longanimidad, porque Dios es amoroso, pero también es severo, es justo. Él bendice grandemente, pero también castiga. Por eso es, hermanos, que hay que tener cuidado. La Biblia dice que muchos fueron cortados por causa de su pecado, y ya no tienen nada que ver con Dios. Por eso, si nosotros permanecemos en esa bondad, es decir, si sabemos mantenernos en comunión, en obediencia, en fidelidad con Dios, Dios nos va a bendecir grandemente. Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, porque Él es justo, fiel. Él sabe honrar, recompensar a todos sus siervos, grandes y pequeños. Por eso es necesario temer a Dios, someternos a Dios y esperar por completo en su misericordia, en su bondad, porque en el tiempo en el que el Señor quiera obrar, obra grandes cosas, grandes maravillas. Por eso más bien hay que alabar a Dios. En el Salmos 4, versos 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando aún en vuestra cama, y callad. Mira, ahí nos revela la Escritura: temblad y no pecar. Hermanos, a veces es tan terrible la maldad cuando nos vamos enterando día a día cómo obran las personas malas, con qué astucia y qué manera se levantan contra la obra de Dios, contra las almas, para estorbarles y destruirles por las puras, por la nada. Hermanos, a veces nos da temor y nos da un celo, no sabemos qué hacer,
por causa de tanta maldad que se levanta por todo lado y no sabemos qué hacer, pero la Biblia nos aconseja y nos dice: tiemblen más bien y no pequen. Si mediten en lo bueno, tengan temor de Dios, conserven la gracia, el amor de Dios, porque hay un final, todo tiene su final, hay una recompensa para todo aquel que hace lo bueno. Hay, hermanos, un final dichoso para todos los santos, amados hijos de Dios, que saben hacer la voluntad de Dios. Por eso todo lo que el Señor hace lo revela y lo confirma, lo saca a la luz todo, y todo se va sabiendo, día a día todo se va descubriendo, todo se va entendiendo, porque la Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En esto sabemos que Dios está con nosotros, porque todo lo que el Señor lo revela se cumple, todo lo que el Señor lo da a conocer por su palabra y por su espíritu es la verdad, hermanos. Por eso es que tenemos que darle la gloria, la alabanza a Dios. En el Salmos 25, versos 14 también dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Qué hermoso es saber que hay un Dios que da conocimiento exacto, correcto de todas las cosas, y esa comunión íntima es con los que le temen. El impío no tiene ojos, está ciego. El impío, el insensato, el que no teme a Dios, nunca ve nada ni entiende nada, porque está sin entendimiento, sin comunión. Pero los santos, escogidos y fieles, verdaderos, sinceros, tienen revelación del Altísimo y ven todas las cosas con claridad, con justicia, con verdad. Por eso vemos, hermanos, que Dios da a conocer su pacto. Él revela su secreto a sus siervos. Él hace conocer todas las cosas a aquel que le teme, que anda en comunión con Él. Por eso es que hay un Dios que habla, que escucha, hay un Dios que obra grandes cosas. Por eso hay que conocerle a Él, hay que temerle a Él, hay que buscarle de todo corazón. La Biblia nos revela, hermanos, que el Señor ha dado ese temor a todos sus santos, sus amados, hombres y mujeres. La Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa debe ser alabada. Vana es la gracia, vana, engañosa la hermosura. La que teme a Jehová, esa debe ser alabada. Porque el temor de Jehová es hace muy valiosas a las personas. Es una bendición muy grande tener temor de Dios, tener respeto de Dios, consideración de Dios. Por eso las personas que temen a Dios no hacen maldades, no hacen insensateces, saben respetar, honrar. Vemos en la Escritura que hubieron muchos siervos de Dios, hombres de Dios, y también han habido mujeres que han sabido honrar a los siervos de Dios, respetar, valorar. Hasta una ramera, Rahab, dice la Biblia que tuvo respeto de los hijos de Dios y no se levantó contra los hijos de Dios. Por eso es que también Dios le bendijo. Pero hay personas que no tienen ese temor de Dios, que por el contrario se venden como Balaam se vendió al diablo. Así también muchos se venden para hacer lo malo, para hacer el pecado y apoyar la maldad, la insensatez, porque no tienen temor de Dios. Por eso se echan a perder también sus almas, sus vidas. Entran en el pecado y entran en la maldición. Y para su vergüenza y su desgracia, porque el pecado atrapa al pecador y lo destruye al pecador.
Por eso es, hermanos, que tenemos que tener cuidado y temor de Dios para no dar lugar al diablo, porque la Biblia dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y cómo lo devora cuando los hace pecar, cómo destruye por el pecado. Por eso la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso no hay pecador valiente. El pecador siempre es cobarde, temeroso, infunde temor por cualquier parte porque está bajo la ira de Dios. El pecador no tiene ninguna seguridad ni confianza en Dios porque está en el pecado. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir confesando todos los días nuestros pecados, renunciando y apartándonos de todo pecado, porque cualquier forma de pecado produce consecuencias terribles, trágicas, y para no tener que pagar las consecuencias tenemos que confesarlo a Dios, apartarnos y vivir luchando siempre contra el pecado. Por eso también la Escritura nos revela que Dios ha establecido autoridades en la iglesia, aunque también existen pastores falsos y mentirosos, pero si cuando son mentirosos no tenemos que sujetarnos a ellos, pero cuando son fieles y verdaderos tenemos que sabernos sujetar y someter, porque el Señor la ha ordenado. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El que teme a Dios se sujeta. El rebelde no puede sujetarse porque es rebelde, que no tiene temor de Dios, lo que tiene es rebeldía. Por eso cuando no se sujeta se condena, porque el mandamiento de Dios es sujetaos unos a otros. Por eso es, hermanos, que por no obedecer ya está condenado, por levantarse contra la autoridad ya está condenado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay autoridades de Dios que son mucho más importantes que las autoridades naturales. Por eso hay que saber respetar a las autoridades que Dios ha puesto, y aún al marido, porque una mujer que se levanta contra su marido está también quebrantando la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, sabernos sujetar. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por eso también el marido tiene que ser un hombre ejemplar, para que de esta manera sea como el Señor y sea honrado y respetado también como el Señor. Por eso vemos, hermanos, que hay que tener cuidado de practicar la santidad total, y también, como vemos en todas las partes, hay que sabernos someter a Dios como el Señor mismo lo ha revelado. Vemos que muchos hombres temerosos de Dios han sido honrados, bendecidos, prosperados a través de toda la historia. Vemos en la palabra del Señor que Dios bendice a todos los que le temen. La Biblia dice, hermanos, que Jehová nuestro Dios nos bendice grandemente con grandísimas promesas a todo aquel que hace la voluntad de Dios, que anda en los caminos de Dios. Esto es cierto, hermanos. Por eso también dice la Escritura: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10:27. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué bendición tan grande es temer a Dios, hermanos. Dios concede muchos días a cualquier hombre, persona. La vida no depende de la edad ni del esfuerzo o la sabiduría humana. Pero el que teme a Dios tiene mucha confianza, tiene una fuerte confianza y una esperanza viva, porque en el temor de Dios está, como vemos, hermanos, la bendición, está la gracia, el amor, está la bendición de Dios. Por eso más bien tenemos que amar a Dios y buscar de temerle, para que Dios así se complazca, se agrade y envíe sus ángeles, siempre nos defiendan, nos guarden, nos ayuden,
porque Dios es el que bendice a todos sus santos, amados, escogidos, temerosos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que orar a Dios para que nos dé su temor reverente. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.